Se abre la sesión. Ilustrísimo señor Secretario General de Honor de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades de nuestra ciudad, teniente de alcaldesa, delegado de Turismo y Promoción de la ciudad y delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos todos. El pasado martes, día 20 del presente mes de febrero, iniciábamos el ciclo sobre arte contemporáneo que desde hace bastantes años organiza con notable éxito el académico de número y vicepresidente de arte de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. La misma estuvo a cargo del ilustrísimo señor doctor don Manuel Fontán del Junco, académico correspondiente de esta Real Academia de San Dionisio, director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March y director del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, con el título ¿Tiene cura el arte contemporáneo? Hoy nos complace recibir en nuestra academia al ilustrísimo señor doctor don Daniel Bilbao Peña, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, profesor titular de dicha facultad con el título de la tradición académica a la actualidad contemporánea. Hoy acabo de recibir de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría la información correspondiente a el acto que se celebrará el próximo día 5 de marzo a las 19 horas para recibir como académico de número al actual académico electo, don Daniel Bilbao Peña, al que le deseo desde ahora mismo el mayor de los éxitos en su entrada como académico de número. Para la preceptiva presentación de tan ilustre conferenciante, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Concedida. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor secretario general de honor, dignísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, compañeros de la corporación, benefactores de la academia, amigos de la academia, señoras y señores. El ciclo de arte contemporáneo que organiza la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio llega esta noche a su segunda entrega con la conferencia de la tradición académica a la actualidad contemporánea. La va a dictar el que es decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Daniel Bilbao Peña. Este ciclo quiere establecer como objetivo principal manifestar la realidad de la plástica contemporánea, incidiendo en sus muchos planteamientos, formulaciones y dinámicas, en sus infinitas expresiones, en sus complejas circunstancias y en sus inquietantes derivas. Con ello, además, se pretende acercar a la sociedad en general una actividad que desgraciadamente está muy de espalda al sentido y conocimiento general de la ciudadanía, por la propia complejidad del hecho artístico y por la cerrazón en la que demasiadas veces se plantea una actividad que debe poseer infinitamente más luces clarificadoras que las que posee. Con la conferencia de hoy se completa la comparecencia de los 3 decanos de las Facultades de Bellas Artes andaluzas. Anteriormente lo hicieron Francisco Sánchez Montalbán, de la de Granada, y Jesús Marín Clavijo, decano de la de Málaga. Porque la profesión artística actual no se concibe sin el concurso de la formación universitaria. Atrás quedó aquella realidad habitual por la que los nuevos artistas se formaban en los talleres locales de los que eran considerados artistas consolidados y con experiencia suficiente para impartir las primeras nociones a los que comenzaban y sentían la inquietud por lo artístico. Hoy en día
es difícil concebir aquel tipo de enseñanza y los jóvenes acuden a las facultades a completar los estudios que normalmente comienzan en las escuelas de arte. Dentro de las muchas consideraciones que existen en la plástica actual, la formación de artistas tiene una importancia capital. Estoy completamente seguro de ello. Porque el artista, a pesar de lo que puede hoy pontificar ciertos santones de lo artístico, el creador debe estar bien formado. Debe tener un oficio que garantice un trabajo claro, riguroso, bien sustentado y mejor estructurado. Desgraciadamente son muchas las ideas que en la actualidad son solo los núcleos de las obras de arte, quedándose estas solo en la formulación de un mero concepto sin correlación plástica y formal alguna. No me cabe la menor duda de que el verdadero artista plástico tiene que poseer una muy adecuada formación que le permita acceder con rigurosidad y solvencia a los planteamientos formales adecuados. Todos sabemos, y creo que ese es uno de los males mayores que aqueja al arte actual, que se dan demasiadas experimentaciones faltas de mucha seriedad y vacías de casi todo. Encontramos en salas y galerías, y no les digo nada, en las ferias de arte contemporáneo, la semana que viene comienza Arco y las otras ferias que subsisten alrededor de lo que va a ocurrir en los pabellones de IFEMA, vemos obras que no son nada más que ocurrencias faltas del más mínimo rigor creativo. Existe en el arte una especie de juego a ser moderno, y no es moderno lo que está realizado sin argumentos plásticos y formales. No es moderno aquello que solo desentraña burda cohetería y mucho efectismo para llamar la atención. Por eso los jóvenes que quieren acceder a la formación artística deben poseer una adecuada formación que les sirva para más tarde adentrarse por los personales asuntos creativos de cada uno. Y ahí deben estar las facultades de Bellas Artes. Deben ser centros de verdadera capacidad instructiva, de motivación y de total afianzamiento de cuantos asuntos tengan que ver con la amplia realidad de un arte abierto y lleno de entusiasmo. No deben ser solo factorías de licenciados futuros profesores de instituto. La Facultad de Bellas Artes de Sevilla es heredera de aquella Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de profunda tradición en la historia artística de la ciudad hispalense, y hasta hace muy poco, cuando las facultades de Granada primero y Málaga después hicieron su aparición, de toda Andalucía. En ella se formaron gran parte de los que hoy son artistas importantes de esta zona y cuya obra forma parte de ese momento dulce en el que se encuentra la actual plástica andaluza en el contexto general del arte de nuestro país. Y aquí tenemos unos pocos. El ponente que hoy ocupa la docta tribuna de esta academia, Daniel Bilbao Peña, nace en Sevilla en 1966. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Hispalense en 1992. Docente e investigador en el Departamento de Dibujo de dicha universidad. Director del Departamento de Dibujo desde el 2015 al 2019 y actualmente, como ya se ha dicho, es el decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Daniel Bilbao es también un ilustrísimo compañero académico nuestro. Ya ha dicho el señor presidente que el próximo día 5 tomará posesión como académico de número de la de Santa Isabel de Hungría. Fue nombrado académico correspondiente extranjero por la Academia Nacional de Bellas Artes de Portugal y ha sido, como digo, ya académico electo. Además de docente, es pintor en ejercicio, habiendo realizado infinidad de exposiciones por todo el territorio nacional y más de un centenar de colectivas por todo el mundo. Tiene en su poder gran número de reconocimientos y premios de mucha importancia. Les puedo decir, porque conozco bien su obra desde hace tiempo, que es pintor de los grandes.
con una larga y amplísima trayectoria. Un pintor con un lenguaje propio al que se le ha visto evolucionar serena y sensatamente, como debe ser, en una figuración a la que él da un sello propio de suma trascendencia. El profesor Daniel Bilbao, como pintor formado en la facultad que ahora él dirige, sabe de los cambios acontecidos en la formación artística actual, cambios a los que él ha contribuido para dar claridad a una institución que ha sido eje central en la actividad artística de todo el territorio andaluz. Desde aquella tradición en la que los postulados inamovibles mantenían intactos los resabios de un arte al que se le veía con pocas perspectivas, hasta los cambios actuales donde una serie de jóvenes y muy buenos artistas abren los horizontes marcando muy sensatas rutas a seguir. Y vuelvo a decir, aquí hay algunos. Señoras y señores, permítanme que saque mi faceta de crítico actuante y termine con una de las muchas críticas que he realizado de Daniel Bilbao. Desde que empezó su carrera pictórica, se nos descubre como un pintor poderoso, sabio ejecutor de unas formas muy personales que él manifiesta desde una cálida paleta donde los colores tierras asumen su máxima función. Estamos ante un pintor figurativo con muy buen concepto pictórico, relator de una realidad alejada de los igualatorios planteamientos que son tan habituales en la pintura figurativa actual. Daniel Bilbao es un pintor en posesión de una determinante dimensión técnica. Es sobre todo un excelente dibujante, casi un arquitecto del dibujo. Tal potestad lo capacita para asumir cualquier situación. Su pintura está conformada desde una preclara fórmula sustentante, la magnitud de ese dibujo, un esqueleto sobre el que se levanta una representación contundente, exacta, pero sin efectismos, transportadora de los elementos plásticos que consiguen ofertar ese dinamismo figurativo que plantea cada una de sus obras. Es además un sabio manipulador de cuantos elementos artísticos existen. Utiliza modos y medios para acomodar una pintura que sobresale tanto en el fondo como en la forma. Sus limpios dibujos, algunos realizados con técnicas antiguas, como la punta de plata que utilizaba Leonardo da Vinci, magnifican una representación que tiene en la racionalidad su centro impulsor. Y es la arquitectura la base de sus últimos trabajos. Pintura exultante, bella y definitiva, que hace un homenaje a los grandes arquitectos del siglo XX, los artistas de la Bauhaus, Mies van der Rohe o las obras del sevillano Javier Terrado, con ese edificio tan cercano a nosotros, construido para viviendas sociales en la zona sur de Jerez. Su pintura, y termino, nos descubre a un artista, como decía antes, serio, de una madurez creativa aplastante, riguroso, conocedor de la forma pictórica en todas sus dimensiones y generador de ilusiones que envuelven la realidad de un halo de magia y misterio para hacerla todavía más consciente y real. Creo, y no me cabe la menor duda, que la pintura de Daniel Bilbao es una pintura atemporal, lúcida en su madurez, coherente en su eterno clasicismo y convincente por los modernos registros ilustrativos que aporta. Es para mí todo un honor presentar esta noche al profesor Daniel Bilbao Peña. Él es un pintor en quien confiar, de una pureza impresionante y con un lenguaje convencido y convincente. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor vicepresidente de Arte, por su brillante presentación. A continuación, cedo la palabra al doctor don Daniel Bilbao Peña, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, profesor titular de dicha facultad, para desarrollar el tema de la tradición académica a la actualidad contemporánea. Tiene la palabra. Allí, me voy.
ilustrísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, autoridades, profesores, alumnos, queridos amigos. Es para mí un honor encontrarme en este lugar, la Academia de Jerez. En pocos días, como ya se ha anunciado, seré académico en la Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, lo cual para mí es una doble satisfacción, que las academias sigan unidas y nos demos las manos, porque decía Platón, realmente la academia viene de ese término antiguo, de la antigua Grecia. La academia era el huerto donde estaba enterrado Academo. Academo era un héroe de la Grecia clásica, y a ese huerto era donde se dirigía Platón con Aristóteles y sus discípulos a disertar cada tarde. La academia, lejos de lo que hoy día en muchos ámbitos puedan denostar de pasado de rancio, de pasado de moda, era precisamente la punta de la vanguardia. Era el lugar donde permanentemente se renovaba el pensamiento. Y con ese fin es con el que yo persigo en mi Academia Santa Isabel de Hungría, y abordo esta academia de aquí, que tan gratamente me ha invitado, y tan grato es veros caras. Tengo caras muy conocidas aquí entre el público, muchos de ellos formados en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Bien, pues la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, tengo que decir que voy a hablar como decano, más que como pintor. La Facultad de Bellas Artes de Sevilla nace el germen en 1666, de la mano de Herrera el Joven, Murillo y Valdés Leal. Estos jóvenes pintores, con un interés especial por transmitir los conocimientos en torno a las artes, forman la primera academia de arte en lo que era la antigua logia de Sevilla, actual Archivo de India. Todavía en la primera planta del archivo se puede visitar y aparece una placa. Aquí fue la primera academia que se fundó en 1660. A partir de entonces podemos decir que esa fue la semilla que se sembró en aquel momento, en función de lo que era transmitir de una manera escolástica el conocimiento del arte, de una manera que empezaba a seguir un régimen ortodoxo. La academia fue siguiendo distintos pasos y fue derivando hasta, digamos, la Escuela Superior de Bellas Artes, que dio pie posteriormente, en los años 70, a la actual Facultad de Bellas Artes. El título con el que he querido aparecer aquí en la academia es de la tradición académica a la actualidad contemporánea. Muchas veces, como bien se ha dicho aquí, la modernidad es mirar al pasado. La mayoría de los artistas contemporáneos que parecen transgredir de la manera más fortuita tienen una gran formación y miran al pasado, releen lo que se está ocurriendo allí y vuelven a vomitar, digamos, con ese contenido ya interiorizado. Tenemos ejemplos grandísimos, por ejemplo Picasso, todo lo que absorbió del arte africano, todo lo que absorbió del románico, genera un nuevo lenguaje con esa mirada atrás. Pero es que hoy día tenemos a Miquel Barceló, que, digamos, absorbe conocimiento, se empapa de lo que es la gráfica de las antiguas cuevas de Altamira. Después de esa visita a la cueva de Altamira, Barceló retoma una esencialidad en el dibujo y se queda exactamente con ese concepto primitivo. Este era mi tío bisabuelo. Mi tío bisabuelo, que tiene, los Bilbao tenemos aquí también una rama. Gonzalo fue el director de la escuela, y la escuela anteriormente estaba en el museo. Al fallecer Gonzalo, deja su estudio, lo que hoy es el anexo, llamamos nosotros el anexo,
era su vivienda y su propio estudio, lo dona para que sea Escuela Superior de Bellas Artes. Esa Escuela Superior de Bellas Artes funciona como tal hasta los años 50, 60, en los que el Rectorado, que estaba ahora mismo en la calle La Araña, en ese momento, se traslada a la fábrica de tabaco, porque se queda pequeño, y se ofrece a la Facultad de Bellas Artes la sede actual, antigua del Rectorado, la calle La Araña número 3. Allí se reconvierten las escuelas a facultades, y esa gran transformación es lo que la escuela pasa a ser universidad. A medida que pasa el tiempo, siguen creciendo los títulos, siguen creciendo los grados. Se imparten allí 2 grados fundamentales, uno es el grado de Bellas Artes y otro el de Conservación y Restauración. Actualmente tenemos grado de Bellas Artes, grado de Conservación y Restauración, máster en Bellas Artes, el arte y producción, y máster reciente en Conservación y Restauración del Patrimonio. Este año se ha implantado además una mención en nuevas tecnologías que complementa estos nuevos lenguajes en todo lo que es la plástica contemporánea. Todo ese arco académico culmina con el programa de doctorado, que es Arte y Patrimonio. Aquí tenemos, digamos, los 6 títulos que ofertamos ahora mismo desde la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. El grado en Bellas Artes, reconvertido de lo que era la antigua licenciatura. La licenciatura eran 5 años, ahora por la nueva ley son 4, desde que entramos en el Convenio Europeo de Bolonia. Y el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. El grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, inicialmente, en esta reconversión, en el edificio de La Araña, tenía la sede allí, pero el antiguo anexo, lo que era el estudio de Gonzalo Bilbao, queda vacío, con lo cual el Rectorado lo ofrece otra vez a la Facultad de Bellas Artes. Y al estar tan comprimido en La Araña, vamos tomando de nuevo aquel anexo, y ahora prácticamente el anexo está dedicado a grado de Conservación y Restauración. Con lo cual estamos intentando que sea el buque insignia de la conservación y restauración del patrimonio en Sevilla, el patrimonio universitario. Tenemos una mención en nuevas tecnologías dentro de la rama de Bellas Artes, porque todo lo que es el mundo, los avances tecnológicos, es un elemento que hay que considerar. No podemos estar de espalda a todo lo que está ocurriendo, ya que eso hoy día es raro. Aquí tenemos excelentes pintores. El pintor que no tiene al lado del caballete un monitor. Vemos a través de la pantalla, vemos a través de lo digital, con lo cual estamos en un campo nuevo, ya que tenemos la capacidad de ver cosas que nuestro rango visual directo, nuestro órgano visual, es incapaz de ver. Hoy podemos ver cómo estaba pintado el ojo de la Gioconda, y si había dentro una grieta, y dentro de la grieta si había un elemento, rastro del pincel de Leonardo. Eso, aunque estemos delante de la Gioconda a escasos centímetros, nuestro rango visual no lo permite. Con lo cual ha cambiado todo lo que es la percepción de nuestro entorno. Eso se lleva también a lo que es la plástica contemporánea. Tanto desde la percepción, es compatible lo que es la pintura del natural con la pintura a través de imágenes. Es más, esa transversalidad está enriqueciendo muchísimo todo lo que son los arcos, digamos, plásticos, ¿no? Lo que es la riqueza plástica. Tengamos en cuenta que hoy día todo lo transversal está enriqueciendo todo el mundo creativo. Pensemos que cuando irrumpe la fotografía como fenómeno novedoso en la historia del arte, los pintores pensaron que aquí se había acabado. Llegaron al final del camino. ¿Cómo vamos a seguir adelante si ahora hay una máquina que le da un botón y te saca el retrato perfecto de una persona? Eso fue una debacle. ¿Qué ocurre? Que el tiempo ha demostrado que se han nutrido de conocimiento unos elementos con otros. Ahora la fotografía ha aportado a la pintura muchísimo, y la fotografía se ha enriquecido de la cocina y de la plástica pictórica. Por ejemplo, a partir de la irrupción de la fotografía,
el sentido de la composición de muchos pintores cambia. Los encuadres son encuadres mucho más fotográficos, mucho más cinematográficos, y se produce una transversalidad entre lo que es el mundo fotográfico, el gráfico como dibujo, el pictórico y el cinematográfico, con lo cual absorben elementos unos de otros. Por ejemplo, todo lo que es el expresionismo alemán, Fritz Lang, aparece con unos encuadres novedosos gracias a lo que es el aporte de la fotografía, los claros oscuros. Esos claros oscuros y esos picados que surgen en ese momento es gracias a esa transversalidad de elementos que la ciencia, en este caso el descubrimiento de la fotografía, aporta a lo que es la gráfica. Por otro lado, la concepción del tiempo. Bueno, hoy día el tiempo es oro y el tiempo va a una velocidad que, bueno, yo vengo con la lengua afuera y me voy corriendo en el tren. El tiempo se concibe de diferentes formas a partir de la fotografía también. Y lo que es el instante pasa a ser un elemento plástico diferente a lo que se había concebido anteriormente. Las poses ya no son tan estáticas, sino que hay nuevos encuadres, mucho más dinámicos, mucho más forzados, mucho más frescos en ese sentido, con lo cual abren un campo de proyección mucho más rico. Tenemos ejemplos en Edward Hopper, en los que hay cuadros que son imposibles si no hubiera habido la irrupción de la fotografía. Por ejemplo, el Balandro, que se encuentra en la colección Thyssen, es un cuadro que está basado en el encuadre desde otro cuadro, desde otro barco, con lo cual claramente ha habido una manipulación de una fotografía ahí, que eso no es ni bueno ni malo, sino simplemente que abre el abanico de posibilidades y lejos de erradicar lo que es el campo pictórico, abre nuevas posibilidades y a nuevos encuadres. Todo lo que es la expresión, lo instantáneo, es mucho más rico a partir de estas irrupciones de elementos tecnológicos. Ahora hay mucho miedo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está abordando todos los campos, la literatura, los exámenes de clase, la plástica contemporánea. ¿Qué va a pasar ahora si esto se da un botón? Me hacía gracia porque hace poco tuve una conversación en la que alguien decía, bueno, es que con la inteligencia artificial te hacen un Rembrandt, pero no una copia de Rembrandt, un Rembrandt mejor que Rembrandt. Con lo cual llega el disparate, ¿no? Digo, mira, la inteligencia artificial siempre va a ser una herramienta. Igual que la fotografía fue una herramienta en su momento. La tecnología está en la punta del lápiz. Un lápiz es tecnología. Tenemos que tener en cuenta que un instrumento con el que estamos tan familiarizados como un lápiz de grafito es un elemento tremendamente moderno. El lápiz surge históricamente muy próximo al siglo XX, tal como lo concebimos. El inicio y el concepto del dibujo es primitivo. Y es absolutamente intelectual. Es un procedimiento intelectual que es un lenguaje nacido del hombre para el hombre. Tenemos que tener en cuenta que el concepto de dibujo históricamente va asociado a una representación gráfica, generalmente y de manera intuitiva por contornos de línea. El dibujo, esencialmente, el lenguaje básico es la línea. Y sorprendentemente la línea es algo que no existe, es una entelequia. No existe como idea, existe como elemento gráfico, pero no existe en una realidad. La línea no tiene 3 dimensiones. La línea es una representación de lo que vemos de un contorno que contrasta con otro. Pero nada es la línea es simplemente ese concepto. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese elemento empezamos a construir ideas. El hombre produce a través del pensamiento ideas, pero la forma de exteriorizar esas ideas es a través del dibujo. El dibujo y la línea, son los elementos más inmediatos que permiten extraer de la mente lo que está ocurriendo allí y aflorarlo como forma plástica. El instrumento da igual que sea un lápiz, da igual que sea una tablet de estas de última generación, da igual que sea un ordenador o un palo en la arena. El concepto dibujo está aquí
Y es un proceso intelectual que se produce únicamente a raíz del pensamiento humano. Tenemos que tener en cuenta que nosotros probablemente podríamos, con cierto tipo de pintura, engañar a un perro. Haciendo una pintura muy hiperrealista podemos llegar a engañar a un perro. Nosotros en verano, en la playa, en la familia, tenemos la costumbre de poner un cine de verano, que ya cada vez hay menos. Lo ponemos nosotros, casero, con una gran sábana y proyectamos. Y es curioso cómo el perro se pone a ladrar la pantalla y pasa por debajo. Crea una ilusión óptica que él reconoce. Sin embargo, jamás podremos engañar a un animal con un dibujo, porque es un código que no maneja. La línea solo la comprende el ser humano. Con lo cual estamos manejando elementos que son muy concisos, muy abstractos, pero al mismo tiempo son profundamente intelectuales. El dibujo sale del pensamiento intelectual. ¿Qué ocurre? A la raíz de ahí, si mantenemos esa visión del dibujo, todos somos dibujantes. Todos somos dibujantes. La Facultad de Bellas Artes de Sevilla, eso es algo que tiene muy arraigado. Por eso de la tradición académica a la actualidad contemporánea, porque el dibujo nos da soporte a todo lo que es la libertad de lenguaje. Tenemos que tener en cuenta que, partiendo de esa idea del dibujo y del grafismo, el dibujo nos acompaña a todos desde que por la mañana que nos levantamos hasta que nos acostamos. No somos conscientes, pero más difícil que dibujar es escribir. Muchas veces me han llegado personas: oye, pero eso de dibujar es que hay que nacer, ¿tú sabes escribir? Hombre, no voy a saber escribir. Más difícil es. Ten en cuenta que lo que tú haces son dibujos que tienen sonido. Eso articulado unos con otros en base a unos códigos determinados, según los lenguajes y la ortografía de cada país, genera unos significados, y acoplados unos con otros, puedes construir un poema, una novela, contar una historia, pero no dejan de ser dibujos, grafismos articulados, de forma académica, de una forma ortodoxa. Si eso lo extrapolamos y lo llevamos a otros campos, nos encontramos algo tan soberbio como la música. La música se apoya en el dibujo, siendo la música la más etérea de las artes, digamos que al mismo tiempo es la más rigurosa. La música es matemática, es la administración del tiempo, la secuencia, la percusión, lo lleno y lo vacío. Por eso lo gráfico perdona, voy a buscar el evento. No doy con ello ahora. Decía que lo gráfico abarca cualquier ámbito, incluso el ámbito musical. El ámbito musical se produce a través de elementos dibujísticos, que son las notas, que es la equivalencia al lenguaje escrito, que llevan, es el dibujo con sonido, digamos, y articulado matemáticamente y secuencialmente nos da una temporalización, una percusión y una administración del tiempo. Eso ocurre permanentemente en la composición, en las composiciones dibujísticas, en las composiciones pictóricas, y eso hacemos permanentemente hincapié a nuestros alumnados en la Facultad de Bellas Artes. La virtud de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla hoy día, que ha sabido manejar códigos académicos tradicionales, enlazándolo a lenguajes cotidianos, en lenguajes de vanguardia, en los que se respeta, digamos, la caligrafía o la personalidad de cada uno de los artistas, dándole al mismo tiempo una formación normalizada. La libertad mal entendida no transfiere nada.
Yo muchas veces pongo los ejemplos en la facultad de, bueno, pues es que quiero ser revolucionario. Bueno, pues decía Bruckner que a él la libertad se le había dado la norma. Cuando conoces la norma, sabes lo que puedes romper. Si no conoces la norma, es como si estás dando salto en un desierto. No sabes dónde está la barrera. Entonces, esa formación académica, esa tradición articulada con lo contemporáneo, nos permite un arco de enriquecimiento y un arco docente en el que poder manejar nuestro criterio académico. En ese sentido, permanentemente estamos desde la facultad estableciendo contactos con instituciones de manera que el sentido académico se traslade a otros ámbitos, por ejemplo, la arquitectura. Tenemos convenios con el Colegio de Arquitectos, con la Fundación de Aparejadores, a nivel de establecer intercambios culturales, incluso transversales de unos campos a otros. Ayer tuvimos una visita del decano del Colegio de Abogados, que tenía intereses artísticos y quería establecer convenios con la Facultad de Bellas Artes. Bueno, ¿y qué hacemos con los abogados? Pues nos dimos cuenta que aparte de la sensibilidad que ellos tenían por montar ciclos de conferencia, que les acercáramos la facultad a su campo, las leyes, nosotros dependemos mucho también de los abogados. ¿Por qué? Porque hay toda una legislación en base a los derechos de autor, los derechos a venta de obras, donde está la propiedad intelectual. Luego hay verdaderas, digamos, redes intelectuales que podemos establecer con el resto de la sociedad. Tenemos convenios con Airbus, la compañía aeroespacial. Bueno, ¿qué hace Bellas Artes con la compañía aeroespacial? Bueno, pues el contacto nuestro con el Airbus nos dijo, es que aquí son todos ingenieros y entonces son muy cuadriculados. Hace falta esa mezcla de el aporte artístico, el color, el transgredir. Y nosotros el planteamiento que hicimos, bueno, pues vamos a partir de elementos icónicos de ingenieros, por ejemplo los Airbus en perfil de un avión, y nosotros lo vamos a trasladar a escala al alumnado, de manera que se convoque un concurso de ideas en el que a partir de ahora los Airbus, en vez de ser un Airbus gris y soso, ahora empiecen a tener colores. Y tengan composiciones desde el punto de vista plástico. Eso para ellos ha sido una apertura a la luz. En las propias naves del Polígono San Pablo, donde está la sede de Airbus, son naves industriales gigantescas para que quepan esos aparatos. Bueno, son de una dureza increíble, ¿no? Bueno, se ha planteado también desde el punto de vista de las artes el empleado del mes. Ellos tienen allí toda una comunidad de empleados diferentes, el que suelda, el matemático, el que hace los cálculos, el técnico en seguridad. Bueno, pues el empleado del mes se lleva a la pared del muro con una tinta plana, fácilmente ejecutable, y es un refrendo dentro de lo que es el ámbito, digamos, comunitario de los trabajadores de allí de Airbus, y al mismo tiempo llena de plasticidad esos ámbitos, esos hangares que no tenían aparentemente nada, el logotipo nada más. A partir de ahí se despierta la idea en ello y dice, bueno, tenemos un avión desmantelado, ¿por qué no hacemos un convenio en el que los alumnos de Bellas Artes pinten los trozos del avión? Eso así fue el intercambio a la inversa. Para nosotros fue una verdadera bomba, porque jamás nos íbamos a pensar que el concurso o el traslado de ideas fuera a la inversa. Y nos encontramos soportes irregulares de materiales como titanio, materiales diseñados para naves aeroespaciales, en los que nuestros alumnos han pintado, han concursado y han pasado a ser patrimonio de Airbus. Con lo cual se produce ahí una modernidad, digamos, desde el soporte plástico, por esos intercambios con otras tecnologías o otros ámbitos del conocimiento, como puedan ser la ingeniería aeroespacial, ¿no? Quiero decir con esto que articular las artes desde lo académico, en el buen sentido de lo académico, como decía al principio, es que la academia es la renovación permanente del pensamiento, es su concepto inicial.
el huerto de Academo, donde iba Platón a renovar pensamiento todo. ¿Qué ocurre? Quizás el siglo XVIII, XIX, el neoclásico, hizo mucho daño a la academia, porque allí la norma se hizo muy férrea, tanto que era más importante la norma que la plástica, y encontramos dibujos muy duros, la arquitectura también muy dura, en los que casi perdían el alma. Entonces, todo lo academicista lo que hace es alejarlo del espíritu inicial, que era la academia, la libertad, la apertura de conceptos, y el rigor al mismo tiempo. Lo que no se puede es trasladar ese rigor y, digamos, apartar el ser humano de lo que es el aspecto creativo en base a la norma. La norma es necesaria, pero no es el soporte donde basemos nuestra creación artística. La norma hay que conocerla en nuestra formación para darle sentido, darle conocimiento. Como decía Bruckner, la norma me dio la libertad. Yo pongo muchas veces de ejemplo a los alumnos de Bellas Artes. Bueno, es que yo lo veo así. Bueno, tú aquí, mientras estés aquí estudiando, tú tienes que hacer lo que te digamos. Vamos a respetar los códigos lingüísticos de cada uno, la caligrafía. Hay alumnos que tienen la caligrafía, pues tienen más ímpetu a la hora de dibujar con el carboncillo, otros lo hacen de manera más suave, otros tienen un tipo de eso se respeta, pero la proporción es la proporción, eso es matemática. Entonces, en base a ello, desarrollamos esa capacidad globuculizante, que es medir con el ojo, como decía David Hockney. La globuculización es ensayar a medir con el ojo. Esa capacidad de medir con el ojo y establecer relaciones proporcionales entre un cuerpo tridimensional y una superficie bidimensional es lo que la academia actual te ayuda para desenvolverlo, eso y a nivel técnico. Pero después eso no queda más que ahí. Ahí es donde nace la investigación del propio autor y donde tiene que hacerse su propia digamos, lenguaje, ¿no? Lenguaje personal. Desde la Facultad de Bellas Artes, pues lógicamente, además de los grados que os he planteado ahí adelante, esta facultad, estas titulaciones, grado en Bellas Artes, el grado en Bellas Artes está articulado en 4 cursos, como os he dicho. El primero es común con el grado de Conservación y Restauración, y a partir del segundo se bifurcan y cada uno tiene su especialidad. El grado de Bellas Artes, junto con el de Conservación y Restauración, digamos que primero son los fundamentos, es donde se instruyen a las dos líneas de estudio. Muchas veces los alumnos de restauración dicen, bueno, pero yo para qué quiero tanto dibujo si yo voy para restauración. Entonces, nos vino muy bien el SEOMO de Lorca, porque ahora aludimos a él y enseguida se agacha la cabeza y se pone a dibujar. Digo, no querrás hacer un SEOMO de Lorca, por falta de, precisamente los de conservación y restauración tienen que saber dibujar muy bien. Pues si tienen que reintegrar una pieza de un maestro, tienen que tener un conocimiento del dibujo exhaustivo. ¿Qué ocurre? Que el dibujo es matemática, el dibujo es un proceso intelectual, cuesta mucho aprender a dibujar hasta que entiendes el dibujo, entiendes el código, que es un código abstracto, que no es meramente una mímesis de lo que estamos observando y llevándolo a un plano, sino que hay detrás todo un proceso intelectual. Eso es muy duro y conlleva mucho trabajo. ¿Cómo está articulada ahora la enseñanza? La enseñanza, desde que se trasladaron los títulos de licenciatura al grado, ha cambiado muchísimo, porque los horarios ahora mismo están planteados como clases y talleres. El alumno tiene en cualquier asignatura 2 horas de clase con el profesor y 1 hora y media de taller, en el que el profesor puede o no puede estar. El profesor se limita a sus clases, pero después tiene el alumno derecho a seguir trabajando con un técnico. ¿Qué ocurre? Eso en otras carreras que no son Bellas Artes, pues tienen cierta lógica, que el alumno pues de Derecho pues se vaya a la biblioteca y continúe investigando sobre lo que se ha planteado, el de Historia también, pero el de Bellas Artes
Si no tiene un taller con un técnico o con un modelo o con unas estatuas, difícilmente va a poder seguir trabajando en casa si no tiene ese ámbito, ¿no?, de docente. Entonces, esa articulación del tiempo ha mermado lo que es la capacidad del alumno actual a la hora de desarrollar su destreza. En licenciatura, las horas de clase y de taller eran como el doble. ¿Qué ocurre? Que hoy día la enseñanza está enfocada a nivel global, a nivel europeo, a la autonomía del alumno. El alumno autónomo. Y el alumno autónomo está bien siempre que tenga una formación base, los conocimientos, la rama de conocimiento se adapte a esa estructura. En el caso de Bellas Artes hay asignaturas como Historia del Arte que se pueden adaptar mejor, pero hay asignaturas como Dibujo del Natural que difícilmente en casa el alumno puede continuar. Con lo cual, esa merma sí se nota hoy día en las facultades de Bellas Artes. Es algo a nivel general. En la conferencia de decanos nacional es un tema recurrente y se plantea que cómo ha cambiado todo lo que es el planteamiento docente a nivel de contenido y el desarrollo práctico del alumno. Igual que el pianista tiene que saber solfeo, y es durísimo, y practicarlo diariamente, el dibujante tiene que practicar diariamente. Aquí hay muchos que lo saben muy bien. En el momento que tú dejas de dibujar o dejas de pintar, la mano se resiente. En los estudios de Bellas Artes actuales, eso se ha notado. Yo tenía clase los sábados, incluso los sábados por la mañana. Hoy le dices a un alumno que tiene sábado por la mañana y, bueno, es impensable, ¿no? Bien, pues toda esta estructura, a mí no me gusta lamentarme de tiempos pasados fueron mejor, sino simplemente fueron distintos. Lo que tenemos que adaptarnos, y dentro de lo que es esta estructura contemporánea europea del concepto de Bellas Artes en facultades actuales, no, es un reto añadido. Tenemos que tener en cuenta también otro reto. Antes había un examen de ingreso que ahora ha desaparecido. Yo siempre he dicho que el examen de ingreso no servía para nada, pero tenía una sola función importantísima, y era que el que se presentaba era porque tenía vocación. ¿Qué ocurre? Hoy día el acceso a Bellas Artes, por supuesto, al ser un rango universitario, tienen que hacer su PBAU, la antigua selectividad, su nota media, y hay unos números clausos. En el caso de Sevilla son 280 alumnos por año, y tenemos una nota que para mí es impensable, un 9 y pico para entrar, y se quedan fuera de la facultad como el doble de alumnos. Luego hay una demanda social por los estudios de Bellas Artes increíble, pero ¿qué ocurre? Te puedes encontrar alumnos que han accedido a su plaza de Bellas Artes por la nota de selectividad y porque puso Bellas Artes en tercera opción. Te encuentras cosas sorprendentes, que su primera opción era biología, la segunda era química y la tercera Bellas Artes. Luego, esa cabecita no sabe muy bien lo que quiere. Cuando el examen de ingreso, sí sabías que el alumno que se presentaba no iba a dibujar, que era curioso también, decir, por eso, es que no saben dibujar. Hombre, solo faltaría, si vienen aquí a aprender. Pero lo que sí tiene de facultad el examen de ingreso es que si tú te tienes que enfrentar a una figura clásica sobre papel ingres durante 4 días para defenderla al carboncillo y un examen aleatorio, que era dibujo, pintura, modelado, y salía un tema alegórico generalmente, a mí me tocó la música, tú tenías que desarrollar ese otro ejercicio en una mañana. Claro, tú vas allí con una voluntad y una ansia y una vocación que en muchos casos hoy día eso sí se nota también. Eso unida a la falta de dedicación docente, porque no tenemos más tiempo, pues uno de los obstáculos que nos estamos encontrando en las facultades de Bellas Artes hoy día. Al margen de eso, vamos a ver lo positivo. Bueno, pues que todo el mundo tiene acceso al conocimiento. El conocimiento lo tenemos todos, lo tienen nuestros alumnos en el bolsillo. La capacidad, la revolución que ha supuesto Internet para todo lo que es el alumnado es increíble. Hoy día se sabe lo que está a tiempo real está ocurriendo en el MoMA de Nueva York, o en la Galería Leo Castelli, o el fenómeno de Instagram. Eso es una actualidad contemporánea.
de la tradición académica a la actualidad contemporánea. Es que seguimos al artista, y tengo aquí ejemplos muy claros de ello, en su estudio. Esa proximidad que nos ofrecen las redes, estás pintando con el artista, porque además se está produciendo el fenómeno de la obra en proceso, que se acerca mucho más al concepto de grabado. Decía grabado, o incluso Picasso, que el grabado es el único lenguaje que permite un seguimiento, congelar en un momento determinado la evolución de la obra. La obra de arte tiene un proceso de cocina larga en la que se construye y se destruye, pero eso se pierde, queda en la obra final, queda oculto. Se puede entrever los restos de la batalla. Pero hoy día Instagram te paraliza igual te para una prueba de estado en grabado. Gracias a esas pruebas de estado podemos ver cómo Rembrandt, a mitad de una composición de la Crucifixión, por ejemplo, lo echó abajo entero. Pulió la plancha y volvió a construir sobre los restos. Esa prueba de estado que sí permite el grabado, hoy día, curiosamente, se está dando con Instagram. El artista, en mitad del proceso, cuelga su obra y tenemos el disfrute y la oportunidad de enriquecernos con ese conocimiento. Eso está produciendo también fenómenos curiosísimos. Por ejemplo, hay pintores que en su propio procedimiento, en esa forma de hacer, están creando escuelas. Por ejemplo, Antonio López. Antonio López ha creado varias escuelas por su forma de hacer, no por su obra final. Antonio López estuvo en la academia el año pasado, en un ciclo que se llamaba así, de la actualidad, de la tradición académica, la actualidad contemporánea, y él hablaba de su obra y hablaba de su cocina. La cocina de Antonio López es todo de su obra. Antonio López es el proceso, no el final. Por eso hay veces que hay que quitar la obra de las manos, porque no encuentra nunca un fin, porque el disfrute de él está en la cocina procesual. ¿Qué ocurre? En esa cocina procesual tiene un lenguaje que, a base de echar abajo el cuadro y volver a construir, va creando una riqueza matérica que no se construye simplemente con el pincel. Antonio López quema, Antonio López arrastra, Antonio López lija. Ese mito del pintor con la boina y la bata y la paleta, eso hoy todos sabemos que no es verdad, que se pinta casi más en horizontal que en vertical. Cuando digo horizontal sabemos muy bien a lo que me refiero. Aquí en horizontal se pinta una mesa porque voy a derramar algo, voy a rayarlo, voy a pasarle una lijadora orbital, y todo eso deja un pozo. En la película El sol del membrillo hay una escena muy curiosa en la que Antonio López está delante de su membrillero famoso y con esa pertinaz insistencia que le caracteriza, en un momento determinado entra Lucio Muñoz con Amalia Avia y Enrique Gran. Y se ponen a mirar todos. ¿Cómo vas, Antonio? Y dice, aquí estoy, que creo que tengo que bajarlo todo 3 centímetros. La cara de Lucio Muñoz es para verla. Claro, que su concepto del arte es completamente diferente. Que tú vas a bajar todo ese andamiaje de la copa del árbol, hoja por hoja, 3 centímetros. Y dice, sí. No funciona así. Y dice, hombre, Antonio, pues corta el cuadro. Dice, no, lo bajo, porque siempre queda algo. Él sabe que en esa bajada va a arrastrar cosas, va a dejar el lenguaje que le van a producir un escenario de cocina pictórica y de resultado técnico que no sale exclusivamente del pincel. Sale desde ese traslado, de ese lijado, de ese rascado, y van a salir elementos matéricos que difícilmente salen a la prima. Entonces, eso está generando, digamos, nuevos lenguajes pictóricos, en los que ya es tan sabrosa esa forma de cocinar la pintura, que se crean nuevos encuentros, encuentros que cada uno después se lo lleva a su terreno. Jenny Saville, la pintora británica, es una pintora muy de academia del siglo XX avanzado, me refiero. Jenny Saville pinta como se ha pintado siempre en la Facultad de Bellas Artes, con planilla, espátula y tal. ¿Qué ocurre? Que parte de una imagen que de por sí es muy poderosa.
Le ocurre también a este joven contemporáneo Casas, ¿no? Jesús Casas, ¿no? Juan Francisco Casas, el que dibuja con el lápiz, con el bolígrafo. Claro, él, digamos que se hace un sitio en lo contemporáneo por el alarde del instrumento. Casi llama más la atención que haga ese dibujo hiperrealista con un bolivic que el propio dibujo. Entonces se hace un sitio. ¿Qué ocurre? Cuando ha hecho 50 dibujos con bolivic ya eso empieza a perder. Pero él tiene la lucidez de que el propio motivo, el propio objeto que representa ya sea de por sí muy fuerte. Entonces pasa su escenario a un escenario muy contemporáneo. El viernes noche de la juventud ya ha pasado de copa. ¿Qué ocurre? Ahí ocurren cosas que son una verdadera bomba. Representar eso con el bolivic ya no es solo el alarde del bolivic, ahora la esencia o el motivo que está representando tiene más poder que el propio procedimiento. Ocurre lo mismo con Jenny Saville. Jenny Saville, que su técnica es muy tradicional, no es una técnica que tenga especial dote de cocina como sí la puede tener Antonio López. Jenny Saville, su objetivo es pues personas que están fracturadas, que han tenido un accidente, que tienen cortes, o personas obesas comprimidas contra un cristal, cómo se comporta esa piel mórbida aplastada, y representar eso, con lo cual tiene garantizado la fuerza en su pintura, porque el propio motivo ya de por sí lo tiene. Entonces se producen también nuevos lenguajes pictóricos en los que la fuerza va desde lo representado, no la forma de representarla, algo que sería lo contrario, lo opuesto al expresionismo abstracto y al expresionismo alemán, que es el artista, el interior del artista, el que interpreta una imagen y la hace suya, y es el procedimiento o el lenguaje desgarrado el que transforma esa imagen real. En este caso no, la imagen ya de por sí es pavorosa, un accidentado con las cicatrices, y eso es el objeto de la intervención. ¿Qué ocurre? Eso es, en las facultades de Bellas Artes tenemos que analizarlo, y abrir los ojos del estudiante y de una manera académica del siglo XXI hacerle compatible todo lo que es una instrucción normativa de globalización, de ensayo de la mano, ensayo del ojo, sobre todo ensayo mental, ver lo que es, entender lo que es un dibujo, saber ver lo que hay que representar. Todos los que están metidos en el mundo de la pintura saben que no es copiar, que hay que la copia no te lleva a aquello, te lleva a hacer lo tuyo en tu lenguaje, en tu forma de representarlo, en tu cocina pictórica, y eso es parte, el objeto es un motivo, un pretexto, pero te lo llevas a ese código. Claro, compatibilizar todos estos nuevos lenguajes, estas nuevas tecnologías con la tradición es buscar un equilibrio realmente complejo, Yo, como se ha dicho, yo soy ahora decano de la Facultad de Bellas Artes. Jamás en mi vida pensé ser decano de la Facultad de Bellas Artes. Yo me gustaba pintar. Pero yo entré en la facultad con 18 años, con pantalones cortos y un carboncillo, como suelo decir, una metáfora, y ahí estoy. Nunca he salido de esa casa, con lo cual le debo mucho a esa casa. Haciendo recuento en mi vida, he estado más allí que de soltero cuando vivía con mis padres y de casado, con lo cual mismo eso no le hace ninguna gracia. Pero es verdad, el cómputo de mi vida, mi casa es la Facultad de Bellas Artes, con lo cual cuando a mí me dijeron, oye, toca el momento de que agarres el timón y tires para adelante, pues me lo tuve que pensar y digo, pues sí, y analizar todo este compromiso de cómo mantenemos una facultad que nace, digamos, el germen en 1660 de la mano de estos tres pintores jóvenes en aquel momento fabulosos, Murillo, Bardet Leal y Herrera el Joven, y cómo nos lo llevamos al siglo XXI, manteniendo una personalidad y una entidad y al mismo tiempo alimentándola con esto que estamos viendo, estos horarios, esta página web. La página web es, digamos, poner encima de la mesa lo que es la estructura académica, ¿no?, de la facultad. Las tripas, a mí no me gusta nada, pero digamos que es representativo de calendario de exámenes. Es digamos, la herramienta
académica en el que el alumno pues ve cómo está estructurado el curso, los exámenes, cuándo voy a tener los exámenes, las horas de descanso, lo de esto, las materias. Eso es cotidiano, eso en mi época no existía, teníamos los horarios que nos hacíamos cada uno con nuestro papelito, a la hora de salida, hora de entrada. Hoy día es todo mucho más interactivo y todo lo académico está por el equilibrio de lo tradicional llevado al siglo XXI desde un campo de vista académico, universitario, es donde está el equilibrio. Yo tengo que decir que para mí es una grandísima satisfacción, grandísima responsabilidad estar ahora mismo en una Facultad de Bellas Artes, porque creo que es un momento especialmente delicado para mantener eso, ¿no? Que la identidad de una facultad tan arraigada en el dibujo como es la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y al mismo tiempo tratar de oxigenar e implementar los lenguajes contemporáneos es realmente complejo, sobre todo cuando te enfrentas a la administración, porque yo tengo que ponerle ahora en la mención de nuevas tecnologías a mis alumnos ordenadores Mac, tablet de estas así con el lápiz óptico, y al mismo tiempo le tengo que poner un carboncillo en la mano. Entonces, conjugar ese amplio espectro de tecnología con técnicas, con conocimientos ancestrales, con conocimientos actuales, y hacerle sobre todo ver que el espíritu tiene que ser lo que está dentro, la autenticidad está dentro, y que por mucha inteligencia artificial que haya no nos va a comer el terreno, sino que el fallo de la inteligencia artificial yo creo que es que no le tenía que haber puesto inteligencia, porque no lo es. Es artificial, pero es lo que sea artificial. La inteligencia siempre va a estar aquí, va a ser una herramienta, igual que lo fue la fotografía. Entonces, conjugar todo ese escenario de elementos en este siglo XXI es verdaderamente apasionante, y siempre manteniendo el respeto, por supuesto, a los códigos de cada uno de los alumnos, y que, digamos, el medio no lo... es como el canto de sirena, ¿no? Hay tanto digital y tanto instrumento y tal, que muchas veces te puede hacer como se suele decir, ¿no? Los árboles te hacen no te hacen ver el bosque, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Todo lo que pasa por un tablet no está santificado, igual que decía Kiko Baillo, tú lo conoces, Domingo. Sánchez Baillo, que era un grabador extraordinario, decía, es que parece que todo lo que pasa por el tórculo sale santificado, porque sale estampado en un papel. Hombre, dentro de eso hay quien sepa de grabado, sabe que eso no es así, y que hay muchas técnicas, muchas de esto, y que porque tú metas una llave en un tórculo y lo pases por el otro lado, hombre, para un alumno es algo maravilloso, pero detrás hay toda una ciencia y toda una cocina y todos unos tiempos y todos unos ácidos, en fin, que hay que manejar. Entonces, hoy está ocurriendo un poco lo mismo. Todo lo que se pasa por un programa de ordenador y se ve en el campo digital, parece que todo es magnífico. Cuando escarbas un poquito dices, oye, esto es digital, pero esto tiene unas carencias de proporción tremenda. O tiene, la anatomía esta no responde a la realidad. Entonces, el alumno que tiene formación académica, tiene conocimiento de anatomía, tiene conocimiento de composición, tiene conocimiento de proporción, se lo lleva después a su terreno, en lo digital o donde sea, y responde con una calidad y digamos, dominio que no lo tiene el que no tiene esa formación. Entonces, desde aquí aprovecho este estado para romper una lanza por las academias bien entendidas, por las facultades de Bellas Artes y las escuelas, que tenemos muchísimo que hacer y muchísimo que equilibrar hoy día, porque estos alumnos no les puede el canto de sirena y se estrellen más por el aparato o aparataje que lo que es el contenido intelectual que pueda tener este mundo apasionante de las artes plásticas. Y bueno, pues, estoy a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosilla. Ya, pues.
Muchas gracias, profesor Bilbao, por tan detallada, brillante y documentada exposición, mucho más allá de la facultad, porque la facultad es un mero instrumento para poder lanzar ideas, y de ideas nos has dejado muchas para seguir valorándolas y profundizando en ellas. Por otra parte, estas reflexiones que nos ha trasladado esta tarde se mezclan los aspectos formales educativos, de ahí tu cargo tan vinculado, como has informado a todos nosotros, de profesor en el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes, y además con la experiencia de la práctica como artista en ejercicio, con una larga y exitosa trayectoria como pintor y un lenguaje estético plástico propio, algo tan difícil de tener en el ámbito del arte. No en vano, la formación académica y universitaria ha sido precisamente en esta facultad que con tanto acierto ahora diriges. Muchas gracias de nuevo por participar en este ciclo sobre el arte contemporáneo. Y muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia, y a todos los que hoy nos honran con su presencia. Y les emplazo para el próximo martes, día 5 del próximo mes de marzo, para asistir a la tercera y última conferencia del ciclo sobre arte contemporáneo, que estará a cargo del doctor don Fernando Martín Martín, catedrático de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, bajo el título Picasso, la creación metamórfica. La presentación estará a cargo del ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, académico de número y vicepresidente de arte de esta corporación. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Mira, antes de que te vayas.